ahora nos metemos en tema central de estas horas, me refiero a lo que está pasando en Venezuela a partir de la suspensión de las licencias de Chevron, un problema que va a quitarle financiamiento al régimen de Maduro, que respondía de la siguiente manera este fin de semana. Ahí el imperialismo tomó unas decisiones y se dieron un tiro en el pie ellos mismos, porque sancionaron a una empresa estadounidense, Chevron, que tiene 100 años aquí trabajando. Si fuera por nosotros, es más, lo digo más claro, si fuera por mí como presidente, si fuera por el alto mando político militar de la Revolución Bolivariana, si fuera por nuestro pueblo, esa empresa Chevron se queda trabajando en Venezuela 100 años más. No tenemos problema si no les llevamos bien, chicos, porque han hecho una fama que nosotros somos antiestadounidenses. Nosotros no somos antiestadounidenses, nosotros somos antiimperialistas, anticolonialistas, independentistas, bolivarianos lo que somos. No somos esclavos de nadie, no reconocemos como amo a nadie, ni queremos ser colonia ni esclavos de nadie, ni hoy, ni más nunca jamás, como dicen. Bueno, la palabra entonces de Maduro, si fuera por nosotros querríamos que Chevron se quede para siempre. Y claro, le ha permitido reactivar una industria petrolera que había sido arruinado por el propio régimen, mucho antes incluso de que estuvieran vigentes las sanciones. Una medida que, como sabemos, fue celebrada por una parte de la oposición venezolana, aunque también criticada por otras. Hablábamos la semana pasada con un economista de la oposición, o que se autodenominaba de la oposición, que criticaba esta medida porque decía que va a afectar a los venezolanos, pero no va a permitir debilitar al régimen de Maduro. Me parece muy interesante poder en este contexto tener la palabra de una palabra autorizada como es la de Antonio Ledesma, líder opositor en el exilio, ex alcalde de Caracas, ex preso político, bueno, una figura, insisto, de larga trayectoria en Venezuela. ¿Cómo le va, Antonio? Aquí lo saluda Darío Misraji. Un abrazo, Darío, para ti y para toda la audiencia. Importante esta oportunidad para poner las cosas en su justo lugar y poner a este payaso dictador también en la verdadera situación de Venezuela. Primero, que tú, Darío, y los que nos escuchan y ven sepan que la empresa Chevron volvió a activar en Venezuela después que Maduro y Chávez les arrebataron una serie de ventajas que estaban implícitas en convenios que había suscrito Venezuela, la nación, con la Chevron, con la ConocoPhillips y con otra cantidad de empresas que de manera autoritaria Chávez y Maduro rompieron convenios que habían suscrito. En segundo lugar, Maduro ahora se rasga la vestidura hablando del imperio, pero le quieren seguir vendiendo el petróleo al imperio. En tercer lugar, él dice que no quiere ser colonia de Estados Unidos. Maduro lo que sí ha querido hacer es convertir a Venezuela en una colonia de los hermanos Castro. Él es un payaso, un títere al servicio de los hermanos Castro. Aquí la sanción no es contra la empresa Chevron, es una respuesta del gobierno de Estados Unidos porque Nicolás Maduro recibió ventajas por parte de la administración del expresidente Biden en el año 2022, noviembre del 2022. Se le alivió la sanción a la empresa Chevron para que pudiera, mediante la licencia 41, ir a trabajar a Venezuela para cobrarse la deuda que había quedado pendiente después de que había sido víctima de una arbitrariedad de Chávez y de Maduro. Con esa licencia otorgada a Chevron, Maduro se comprometió en el diálogo de Barbados en respetar el resultado electoral del proceso convocado para el 28 de julio del año pasado. Bien sabemos que Maduro irrespetó, como tantos otros acuerdos, lo que había suscrito o firmado en Barbados. Esa es la verdadera razón de que Estados Unidos la administración del presidente Trump le haya levantado la licencia 41 a la empresa Chevron. Ahora, Antonio, respecto de los efectos que tiene esta medida, usted sabe y lo habrá escuchado, que hay todo un sector, incluso de venezolanos,
incluso venezolanos que están en la diáspora, que plantean, no, esto no va a debilitar a Maduro, o en todo caso lo debilitará más o menos a Maduro, pero sobre todo va a terminar afectando más al pueblo venezolano de lo que afecte al propio régimen. ¿Qué piensa de este argumento? Es que la verdad verdadera es que, por ejemplo, para el año 2012, la masa económica, el producto de Venezuela equivalía a más de 360.000 millones de dólares. Estamos hablando del año 2012. Actualmente, esa masa del producto está reducida a unos 110.000 millones de dólares. Venezuela llegó a tener reservas internacionales muy vigorosas, por encima de muchos países de América Latina. Ahora, las reservas internacionales actuales del otrora país rico, del país que era una envidia para toda América Latina, no supera los 5.000 millones de dólares, mientras que Perú tiene más de 80.000 millones de dólares, Colombia tiene más de 60.000 millones de dólares. Venezuela tiene una inflación de 3 dígitos actualmente, que nada tiene que ver con estas sanciones. Llegamos a padecer una hiperinflación. Llegamos a perder 73 puntos del Producto Interno Bruto, un colapso económico quizás más grande del que se derivó de la Segunda Guerra Mundial. Como ya tantas veces lo hemos comentado, este país inmensamente rico en minerales tiene la población supeditada a un salario que equivale a $3. Cuando Chávez llegó al poder, PDVSA producía más de 3.400.000 barriles de petróleo. Al día de hoy, con la participación de la Chevron, que producía el 25% de lo que actualmente se saca de crudo en Venezuela, es un reflejo de que Hugo Chávez y Maduro destruyeron lo que fue la segunda transnacional petrolera más prestigiosa del mundo. Por lo tanto, no digan que esto va a causar problemas, efectos en la población. No, es una manera de acorralar a un régimen dictatorial que está cometiendo crímenes de lesa humanidad y que usa esos recursos financieros que obtiene del petróleo no para mejorar las escuelas, ni el salario de los trabajadores, ni las pensiones de los jubilados, ni para mejorar los hospitales, sino para equipar a los esbirros que cometen medidas arbitrarias de persecución política. Pero otro dato para cerrar, Darío. Desde noviembre hasta esta fecha, la empresa Chevron le derivaba un beneficio de dólares a Maduro, a su régimen, por el orden de los 7.000 millones de dólares. Pues bien, los ministros que Maduro designó para manejar la industria petrolera, en pocos meses se robaron, dicho por Maduro, más de 30.000 millones de dólares. O sea, ese dinero que obtienen o se lo roban o lo invierten en persecución política. Antonio, le hago una última pregunta, que no tenemos más tiempo, pero quiero ver su visión. Más allá de estas sanciones, la sensación es que hoy Maduro está más lejos de caer de lo que estaba antes de volver a asumir este mandato que todos sabemos que es ilegítimo. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que haya una salida en este contexto? Yo veo más bien a Maduro al borde de un abismo. Más del 91% de la población reconoce que el ganador es Edmundo González Urrutia. Maduro se sostiene con el bastón de la represión. Eso es lo que le queda a Maduro. Maduro se sostiene en la persecución política. Está aislado afuera y está solidario adentro. No tiene el respaldo ni siquiera de la militancia de su partido, que sabe que fue Edmundo González y María Corina Machado el ganador en el pasado 28 de julio. Es cuestión de seguir resistiendo, de seguir luchando y de seguir recibiendo el respaldo de la comunidad internacional, que tiene que saber cuál es el talante de este dictador que fue capaz de convertir en una cárcel la residencia diplomática del embajador de Argentina en Caracas. Impecable, Antonio, le agradecemos mucho por este tiempo con DNews. Siempre a la orden, un gran abrazo.